recordemos que el énfasis de estas semanas y de este fin de año ha sido la importancia del discipulado en la vida de los cristianos. Hemos explicado que el discipulado es precisamente que el Señor Jesucristo es nuestro maestro. Jesucristo es nuestro maestro, pero también es nuestro Señor, nuestro Rey, y que Él ha dejado sus enseñanzas en su palabra, y Él dice, id de hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una forma de ver el discipulado es la enseñanza de la doctrina de Cristo, de la palabra de Dios, aprenderla y ponerla en práctica. Ese es el discipulado. El discipulado es aprender del Señor Jesucristo y poner en práctica sus enseñanzas en nuestra vida. Esto produce un cambio en nosotros. Es importante entender que el discipulado nos beneficia como personas, porque toda persona que es discípulo de Cristo tendrá una vida plena, tendrá una vida abundante. Superará las crisis de la vida, superará los problemas, superará las ataduras demoníacas, superará muchos, pero muchos problemas. Entonces el discipulado nos beneficia a nosotros, porque vamos cambiando, y al cambiarnos, el ambiente cambia. El humanismo dice que hay que cambiar el ambiente primero para que la persona esté bien. El cristianismo enseña que hay que cambiar a la persona por dentro para que con la influencia que tiene, porque por dentro ha sido transformado, transforme todo lo que está alrededor. ¿Sí? O sea, el cristiano es como una luz, no es como, sino es luz. Y cuando Él es luz, alumbra en la oscuridad. Entonces el cambio no es que todo se arregle por fuera, sino el cambio por dentro, y al cambiar nosotros, cambia todo lo de afuera. Ese es el cristianismo, ¿sí? Porque el materialismo dice hay que darle un vestido nuevo a la persona. El cristianismo, eso dice el materialismo, hay que darle un vestido nuevo. El cristianismo dice hay que darle una nueva persona. Y al haber una nueva persona tendrá muchos vestidos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona renovada sabe que debe producir, trabajar y tendrá todo lo que necesita. ¿Cierto? Y no está que le den, sino que él ya cambia y dice, yo necesito ser próspero, necesito trabajar, necesito ser esforzado. Entonces el cambio es de adentro. Por eso el discipulado nos transforma, nos bendice a nosotros. Nos bendice como personas, como padres, como esposos, como ciudadanos. Pero entonces el discipulado transforma a la familia. Si en la familia nosotros empezamos a vivir los principios de la palabra de Dios, nuestra familia cambia. Hoy la crisis es familiar. El ataque es contra la familia y ustedes ya lo saben. La semana anterior hablábamos de ese tema, la familia, la escuela de las nuevas generaciones. Pero la batalla es contra la familia. Por eso empieza con un individuo que transforma la familia. Cuando el padre, la mamá, los hijos son personas discípulos del Señor, la familia cambia. Y al cambiar la familia, cambia la sociedad. El núcleo de la sociedad es la familia. Una familia discipulada cambia toda una comunidad y cambia todo un país por el discipulado cuando cada uno lo tomamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero hoy vamos a mirar cuál es la meta del discipulado cristiano. La meta del discipulado cristiano. Y para esto vamos a ir a Romanos en el capítulo 8, versículo 29, y dice la bendita palabra de Dios así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está la meta del discipulado cristiano. Nos dice la palabra que Dios nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. La meta del discipulado cristiano es llegar a ser la imagen o ser hechos conforme a la imagen de Cristo. La Biblia nos enseña que Cristo es la imagen de Dios y que el cristiano debe ser la imagen de Cristo. Y al ser la imagen de Cristo seremos
como la imagen de Dios también. Entonces, ¿cuál es la meta del discipulado cristiano? Ser hechos conformes a la imagen de Cristo. La palabra imagen en el Nuevo Testamento viene de dos términos, y el primer término es el término carácter. Hebreos capítulo 1 verso 3. Recuerde que la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en un idioma que no es el español, se escribió en griego. Entonces los traductores usaron palabras afines para que nosotros las podamos entender. La palabra imagen, la primera palabra griega es la palabra carácter, está en Hebreos 1:3. Dice así: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de la esencia de Dios. Cristo es la imagen del Padre. Pero es interesante entender que esta palabra imagen que se usa aquí es literalmente la palabra carácter. Entonces lo que quiere decir es que en Cristo está el perfecto carácter de Dios. Cristo es el fiel carácter de Dios. Por eso cuando un discípulo de Cristo le dijo: Señor, usted nos habla del Padre, pero no lo hemos visto. Muéstrenos al Padre y nos basta. ¿Qué le contestó el Señor a su discípulo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús hablaba como habla el Padre. Jesús amaba como el Padre ama. Jesús perdonaba como el Padre perdona. Jesús manifestaba el carácter de Dios en su compasión, en su bondad, en su justicia. Es decir, el que veía a Jesús en su comportamiento, en sus palabras, en sus actitudes, en sus acciones, veía al Padre. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De eso se trata el cristianismo, que la gente cuando nos vea a nosotros, vea a Jesucristo. Porque en Jesucristo se ve plenamente a Dios. Habla del carácter. Y recuerdan que nosotros estudiamos qué es el carácter. El carácter es lo que nosotros somos en lo más profundo de nuestro ser. Y usamos que es la palabra carácter, se empezó a usar en la tipografía, cuando tomaban las letras de plomo y las colocaban en las planchas, ¿cierto? Si recuerdan, e imprimían los libros, los periódicos tipográficamente. Ese tipo de letra en plomo se llama carácter. Y para entenderlo más, hicimos la ilustración de lo que es un sello. Cuando usted toma un sello, le coloca tinta y lo plasma en una hoja, lo que está en el sello se imprime en la hoja. El sello es el carácter, y lo que el carácter imprime es lo que es ese carácter. Si un sello tiene errores, las impresiones saldrán con errores. ¿Me hago entender? Entonces la imagen es carácter, y el carácter de Dios es perfecto. Y Jesús tiene el carácter perfecto como el del Padre. Y la meta es que nosotros lleguemos a ser perfectos en el carácter como Cristo es perfecto en su carácter. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero el carácter tiene que ver con lo que somos en lo más profundo. Recuerda que vimos unas definiciones de carácter. Es lo que somos cuando nadie nos está viendo. Es lo que realmente somos, no lo que mostramos, sino lo que somos. ¿Cierto que sí? Y recuerden que nosotros estudiamos esto, por eso hay que mirar las predicaciones que hemos tenido durante estas semanas. ¿Qué es el carácter? Dios no quiere solo hacer un cambio externo, sino un cambio profundo dentro de nosotros, para que cambiemos de adentro hacia afuera. El cristianismo no se trata solamente de algo externo, de algo solamente aparente, sino de algo profundo. Y ese cambio profundo nos lleva a ser a la imagen de Cristo. O sea, como es Jesucristo en su carácter, Dios quiere que seamos como Él es. Es un proceso de toda la vida, pero es un proceso que nosotros no debemos declinar. Así como Cristo tiene el carácter del Padre, nosotros debemos tener el carácter de Cristo. Entonces la primera palabra griega es la palabra carácter respecto a imagen.
Por eso dice que Jesús es la imagen de Dios el Padre. Pero la segunda palabra es la palabra griega ícono, que precisamente se traduce imagen. Y vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Nos dice la palabra de Dios así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí nos dice entonces que Cristo es la imagen de Dios. La imagen de Dios. Entonces recordamos que la imagen es como el sello como la impresión que deja el sello en la hoja. Cristo es la imagen exacta de Dios. Cristo es también Dios, pero como es Dios hecho hombre. Que eso es algo tremendo. Porque alguien dice, ¿cómo un hombre puede buscar la perfección si es un ser humano cargado de errores? Y esa es la excusa nuestra, ¿cierto? No, es que yo soy un ser humano, yo cometo muchos errores. Pero el Señor dice que no nos conformemos a nuestros errores, sino que entendamos que somos perfectibles. Es decir, que podemos ir hacia la perfección. Porque muchos están dentro de una botella y dicen, yo no puedo salir de la botella. Usted me hago entender. O sea, vive atado al licor. Y la persona está atada a cierto pecado y dice, no, yo no puedo salir de esto. Esto es más grande que yo. Sí, por supuesto, muchas veces el pecado ha tomado mucha fuerza, pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que yo puedo superar eso, que en Cristo puedo salir adelante. Y de eso se trata, que no nos conformemos, sino que sigamos avanzando, dejando atrás las cosas negativas. ¿Cierto? Dejando atrás lo malo y no decir, bueno, yo llevo 20 años de cristiano y ¿qué puedo hacer? Así soy yo. Sino entender que cada día puedo mejorar más y tengo que mejorar más hasta llegar a ser como es el Señor Jesús, ser su imagen, ser como esa imagen que da el sello. Es decir, que cuando nos vean a nosotros vean cómo es Jesús. Esa es la meta. ¿Qué les parece esa meta? Entonces por eso debemos decirle, Señor, ayúdame, prosigo a la meta, como dijo el apóstol Pablo. Esa es la meta del cristiano. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos dice la palabra de Dios. Vamos a mirar allá, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice así: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces en Jesús está la perfecta imagen del Padre. Y en el capítulo 3, versículo 10 del mismo libro, revestido del nuevo. Dice que el cristiano tiene que revestirse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, lo que explica la palabra de Dios es que nosotros teníamos o tenemos una antigua naturaleza que la Biblia lo llama el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre es lo que es la raza caída. El viejo hombre es el mentiroso. El viejo hombre es el violento. También para las mujeres, la vieja mujer, ¿no? Es el chismoso. Es el que odia, es el que miente, es el que estafa. Ese es el viejo hombre. Dice que nos despojemos del viejo hombre con sus hechos, o sea, de esa antigua manera de vivir, porque ahora hemos sido hechos nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir? Jesucristo nos ha hecho nuevos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El cristiano es una nueva creación. Ser cristiano es ser hecho nuevo. Ser cristiano es haber sido hecho nueva criatura. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ser cristiano es ser hecho una nueva criatura, con nuevos pensamientos, con nuevas motivaciones, con nuevas intenciones. Pero sin embargo, como estamos en un proceso, la antigua naturaleza es como una ropa vieja, sucia y harapienta. Por eso dice el versículo: despojaos del viejo hombre y revístanse de ese nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó.
conforme a la imagen de Dios, se va renovando hasta la plenitud. ¿Cierto que sí? Entonces tenemos que cada día despojarnos de la vida antigua y revestirnos de esa nueva vida en el Señor. Y no decir, es que yo qué puedo hacer, yo soy así y no puedo superar ese vicio y no puedo superar esos malos hábitos. Y hay unos que dicen, yo soy así, ¿qué puedo hacer? Pues lo que la palabra de Dios dice es que no sigamos en esa antigua forma de vida, sino que la botemos como una vestidura harapienta y nos vistamos de la nueva vida en Jesús. Y es un proceso de toda la vida y vamos avanzando y vamos creciendo, pero esa es la meta. La meta es llegar a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces preguntémonos, ¿cómo está esa imagen de Cristo en nosotros? ¿Nos parecemos a Cristo en la casa? Hermana, ¿usted se parece a Cristo como trata al esposo? ¿Lo trata con dulzura o con rugidos? ¿Cierto que sí? ¿Somos buenos en donde estemos? Bueno, para hombres y mujeres, porque alguien dirá, no, pero se radica a las mujeres. No, de ninguna manera. Entonces, para todos nosotros. Génesis capítulo 1, ¿cuántos estamos aquí? Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando el Señor crea al ser humano, a la mujer y al hombre, a ambos, dice que los creó a su imagen y a su semejanza. Y la pregunta es, ¿en dónde está la imagen de Dios en el hombre? Y entonces la respuesta es, ¿cuántos se acuerdan, los que son más jóvenes o no son tan jóvenes? Cuando yo era niño había una canción que decía, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Blanca, amarilla, roja. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Sí, por eso digo que los más jóvenes. ¿No se acuerdan? La cantaba, no me acuerdo cómo se llama, un negro que era colombiano, muy buen cantante. ¿De qué color es la piel de Dios? Bueno, porque la gente piensa que la imagen de Dios es física, ¿sí? Entonces, la gente piensa eso, pero no. La imagen de Dios en el hombre tiene que ver en primer lugar, primero que no es física porque Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando dice imagen de Dios en el hombre es que Dios es espíritu y nos creó espirituales a nosotros. Somos seres espirituales. El materialismo dice que solo somos físico, un cuerpo físico. Pero cuando este cuerpo físico va a la tumba y se descompone al morir, seguimos viviendo. La verdadera persona trasciende a este cuerpo. No sé si me hago entender. Porque tenemos un alma y tenemos un espíritu. Pero miremos primero este punto de ser seres espirituales. Es decir, que no somos netamente físicos, sino que somos espíritu. Primero espíritu. ¿Qué quiere decir que somos espíritu? Que Dios nos ha dado la facultad de tener comunión con Dios. La comunión con Dios se tiene en el espíritu. Podemos adorar a Dios se adora en el espíritu. Es decir, es algo muy profundo. ¿Qué es el espíritu? Es la facultad que Dios nos ha dado de poder reconciliarnos con Él, de tener comunión con Él y de adorarlo. Es decir, tenemos una estrecha unión con Dios. ¿Cómo será que dice que el que es del Señor, un espíritu es con Él? En el espíritu estamos amalgamados con Dios. No en el alma, sino en el espíritu. Es esa unión tan estrecha con Dios en el espíritu. Es algo indescriptible, pero es algo real. Estamos conectados, enchufados. Hemos sido hechos uno con Dios en el espíritu, en comunión perfecta. Dios creó al hombre como un ser espiritual. Pero segundo, implica que tenemos un alma.
Entonces Dios es espíritu, nos ha dado espíritu, tenemos comunión con Él en el espíritu. Pero tenemos un alma, es decir, que podemos pensar, podemos sentir, podemos decidir. Intelecto, emociones y voluntad. Dios nos ha hecho seres inteligentes, como Él es inteligente. ¿Usted cree que Dios es inteligente? Por eso también nos hizo inteligentes, creativos. Esa es la imagen de Dios. Por eso cuando una persona usa la inteligencia, está bien, porque eso es parte de la imagen de Dios. Mire, cuando las sociedades avanzan en la ciencia, Dios no está en contra de la ciencia, estamos hablando allí con los hermanos. Dios quiere que la gente avance en la ciencia. ¿Por qué? Porque nos ha dado capacidad intelectual. Decía el autor Darrell Miller que las mujeres en la India llevan el estiércol de la res en las cabezas para ir a cocinar, es decir, los ponen para hacer fuego y usan la cabeza es para llevar eso. Pero él dice, la cabeza sirve mucho más que para eso. ¿Sí me hago entender? Por eso hay que usar el intelecto, hay que pensar, hay que razonar. Algunos dicen, no, los cristianos no razonan. Están equivocados. ¿Cuántos científicos? Muchos de los mejores científicos fueron creyentes en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos creó con la capacidad de ser inteligentes, la inteligencia. Pero también nos creó con emociones. Y Dios también tiene emociones, pero emociones santas. Dios se aira, pero se aira con justicia. Dios se goza, Dios se alegra. Y como Dios tiene emociones, nos creó con emociones. Pero también con voluntad. Este libro precisamente evidencia la inteligencia y la voluntad de Dios. Dios reveló su voluntad. Dijo, quiero esto y no quiero esto. Dios es un Dios que tiene voluntad y nos ha creado personas con voluntad. Todo eso es la imagen de Dios, seres espirituales. También personas que podemos pensar, podemos decidir, podemos sentir. Pero ¿qué pasó? Cuando vino el pecado, esa imagen se destruyó o se deterioró. Es decir, ese razonamiento se puso corrupto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en el tiempo antes del diluvio el pensamiento de los hombres era de continuo solo el mal. O sea, usaron su inteligencia para hacer lo malo. Hay gente que usa su inteligencia para estafar. Hay gente que usa su inteligencia para hacer grandes fraudes, para hacer proyectos de maldad tremendos. Están usando mal esa inteligencia para hacerle daño a los demás. Hay personas que sus emociones son incontroladas y van a la violencia y hacen tanto daño porque sus emociones se alocaron. Es decir, son emociones desequilibradas. Piensan en suicidarse, piensan en matar a otros, piensan en acabar con medio mundo. Todo eso vino por el pecado. Se deformó el ser humano. Es como una persona que se quemó en un incendio. ¿Y cómo queda esa persona? Desfigurada. ¿Cuántos me están escuchando? Queda deforme, desfigurada. Así después del pecado quedamos desfigurados. Porque Dios nos creó perfectos a su imagen. Perfectos en santidad, en rectitud, en justicia, sin ninguna maldad, en inocencia. Pero desde que Adán y Eva pecaron, esa maldad entró a la raza humana y quedamos deformes. El pecado nos deformó el carácter. Quedamos, en otras palabras, como monstruosos. Para eso Dios envió a su Hijo. Para que esa monstruosidad que nos desfiguró, que nos deformó, sea transformada y volvamos a la belleza del carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que se vaya el odio, la depresión, la amargura, la tristeza, el deseo de venganza, la mentira, el robo, que todo eso sea quitado y que vayamos siendo transformados y cambiados y que vayamos mejorando cada día. La meta del cristiano es cada día ir creciendo y parecerse más al Señor Jesús. Es un camino de que no podemos sencillamente decir, no, ya no más, hasta aquí llego. No, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir hasta el último día, siendo transformados cada día para la gloria de Dios.
¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Entonces somos llamados precisamente no solo a ser hijos de Dios, sino precisamente a ir creciendo en esa imagen de Dios en nosotros. Por eso habíamos leído Romanos capítulo 8, verso 29. Y lo volvemos a leer brevemente, ¿cierto? Romanos 8, 29 dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, desde que el hombre pecó y se desfiguró, ya Dios tenía un plan. Y Dios dijo: aunque se ha malogrado esta persona, pero no es el fin. Yo enviaré a mi Hijo y morirá por ellos y restaurará la imagen de Dios en ellos. Pero con ánimo, ¿cuánto le damos la gloria a Dios? Dios tenía un plan. Porque a Dios el pecado de Adán y Eva no lo tomó por sorpresa. Satanás no lo tomó por sorpresa. Dios en su omnisciencia ya sabía que pasaría eso, pero tenía un plan. Y desde allá te escogió Dios para que tú seas conforme al Señor Jesucristo, para que toda esa deformación se cambie y lleguemos a ser conforme nuestro Señor y Rey. Por eso, segunda a los Corintios 3:18, vamos a mirar allí la palabra de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 3:18, y le animo que le pongamos mucha atención a cada uno de estos versículos. Dice: por tanto nosotros todos, aquí habla de los cristianos, todos los cristianos. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces la Biblia nos dice que nosotros miramos la gloria de Dios en la adoración, miramos la gloria de Dios en su palabra, miramos la gloria de Dios en la oración, en la alabanza, miramos la gloria de Dios, vemos su grandeza y vamos siendo transformados a su imagen hasta que llegamos a la perfección. La meta es llegar a esa perfección. ¿Estamos de acuerdo? La meta no es ser como es tal predicador, como es ser tal pastor. La meta es ser como es el Señor Jesucristo en su carácter. Es decir, es avanzar en conocerlo, en ser transformados, en ser renovados. Vamos al versículo, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. O sea, cada vez más glorioso, cada vez mayor la transformación, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, hasta que llegamos a la plenitud. Es un trayecto, pero es algo que nosotros no podemos negar. Aquí la palabra transformaos es una palabra interesante, es la palabra metamorfó del griego. Recuerde que se escribió en griego y de ahí viene la palabra metamorfosis. Y por eso también vamos a mirar qué implica. Entonces dice que somos transformados de gloria en gloria hasta la perfección. Pero vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cuántos estamos aquí? Dice la palabra de Dios: y no os conforméis a este siglo, o sea, a esta vida mundana. Siglo es la forma como los paganos viven. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, dice que no tomemos la forma del mundo, sino que nos renovemos por la palabra de Dios, para que al renovar nuestra forma de pensar, cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. ¿Cómo nos transformamos? Por la renovación del entendimiento, es decir, la transformación de la mente por el contenido de la palabra de Dios. Por eso el cristiano necesita mucha palabra de Dios. Por eso dice: meditarás en este libro de día y de noche para ser conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amados, tenemos que amar la Biblia, la palabra de Dios.
porque ella es la voluntad de Dios. Ella nos muestra quién es Dios, nos muestra el carácter de Dios. Por eso necesitamos ser asiduos lectores, memorizadores, meditadores y practicantes de la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, porque ella va a transformar nuestra mente. Recuerde que como es el hombre en su pensamiento, esa es la persona. El hombre es lo que piensa. Y recuerdo precisamente lo que dijo Darrell Miller, un escritor, que dijo que los hindúes eran oscuros, las casas de los hindúes eran oscuras como oscuras eran sus mentes. Es decir, lo que hay en la mente es lo que la persona es. ¿Sí me hago entender? Si la persona guarda pensamientos de suicidio, la persona estará sencillamente sumida en la muerte. Si la persona guarda pensamientos de maldad, eso será la persona. El hombre es lo que guarda en la mente, y la mente tiene que ver con el corazón. Por eso la palabra de Dios dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los asesinatos, las mentiras. Pero cuando se cambia la mente por la palabra, se cambia el corazón. Es decir, que al cambiar por dentro, cambiamos por fuera. Y eso es lo que Dios quiere, que haya una transformación. Por eso esa palabra transformación es la raíz de la palabra metamorfosis. Es decir, en nosotros debe producirse una metamorfosis. Y ustedes recuerdan en los estudios de biología de primaria, cuando se hablaba de la metamorfosis, y hablaba primero de qué, cómo empieza la metamorfosis. Con un gusano antes del capullo. ¿Empieza con qué? Con un gusano, y un gusano no es muy agradable, ¿cierto? Sobre todo las hermanas le ponen un gusano ahí en la mano y no le va a gustar, ¿cierto? Porque es desagradable, y es que no es agradable. Pero ese gusano va desplazándose lentamente y sube en un árbol de morera y se come las hojitas de morera y se instala en una rama de la planta y hace un capullo, como dijo alguien aquí, hace un capullo y empieza un proceso de transformación, o sea, de metamorfosis. Y entonces usted ve solo un capullo y usted se pregunta qué hay allí. Si usted no lo viera antes, pues no se imagina que hay un gusano, pero un gusano que está siendo transformado. Quizá nuestro estilo de vida antiguo era muy difícil, muy desagradable. Éramos personas quizá muy desagradables a los demás por los vicios, por los malos comportamientos, por los malos hábitos, y decía, uy, esa persona es bien desagradable, es un problema. Pero resulta que está ahí haciendo una metamorfosis. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Está produciendo un cambio profundo en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Señor, transfórmame. Porque muchos son conformistas. Dice, así soy, así me muero. Así me quedo. Pero Dios no quiere que nos quedemos así, sino que le digamos, Señor, transfórmame cada día. Hazme un mejor cristiano, hazme un mejor hijo de Dios, que mi vida cambie y empiece ese proceso. Y para eso está entonces la oración, está el congregarse, está el estudiar la palabra de Dios, está el ayuno, está el arrepentimiento. ¿Sí me hago entender? Están las disciplinas espirituales y ante todo con la ayuda del Espíritu Santo, pero no al conformismo, sino que está diciendo, Señor, transfórmame, cambia mi vida, hazme a tu imagen, obra en mí, obra en mí, obra en mí. Y resulta que esa batalla de esa criaturita en ese capullo tiene que lucharla solo. ¿Qué pasa si usted dice, está luchando y como que no va a poder, como que se va a quedar, y usted interviene y le saca una patica del capullo? ¿Qué hace? Lo mata. Porque se ha descubierto que cuando alguien interviene, mata a la criaturita. Es decir, interviene en el proceso indebidamente, mata a la criaturita. Ese gusano que está en metamorfosis tiene que luchar, tiene que luchar, tiene que luchar. Y usted ve, eso es agónico, pero él está luchando, él está luchando. Tienes que luchar. Tienes que luchar. Porque Dios te llamó para ser un guerrero.
para ser un valiente. Dice la palabra: esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Ser cristiano es luchar contra el mal, es luchar contra la antigua estilo de vida, es batallar contra el pecado, es insistir y agonizar en la oración y decir: Señor, no me voy a conformar con esto que me está afectando. Algunos dicen: me rindo ante este vicio, me rindo ante este pecado, me rindo ante esta crisis. Pero el Señor dice: no te rindas, sigue luchando, sigue batallando, esfuérzate y sé valiente y verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? A muchos el diablo los tiene sencillamente enclaustrados en su casa. Ya no quieren luchar, ya no quieren congregarse, ya no quieren ni mover un dedo. Sencillamente están allí estancados y el diablo quiere destruirlos. Es tiempo de batallar, es tiempo de luchar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de ser transformados. Lucha, hermano, batalla. Nadie podrá hacerlo por ti. Porque si alguien lo hace por ti, te va a malograr. Pero sigue luchando hasta que saca una patica, saca un ala, saca otra patica. Y cuando abre, ya no es un gusano. Tiene alas, tiene colores vivos. Es un animal muy hermoso. Ahora es una mariposa. El gusano se transformó en algo glorioso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Démosle gloria a Dios. Algo glorioso quiere hacer Dios contigo. Algo maravilloso quiere hacer Dios contigo. Tienes que luchar, tienes que batallar hasta que se vea la gloria de Dios en tu vida. Hasta que cambien tus colores, hasta que cambie tu forma de ser, hasta que cambiemos, hasta que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos vamos a luchar? ¿Cuántos vamos a batallar? Esa es la meta. Metamorfosis. Buscando a Dios. Y eso es la meta que Dios nos ha puesto. Por eso hemos leído esta palabra. Dice que seamos transformados de gloria en gloria hasta ser como el Señor Jesús. Pero hay un contraste. Está la palabra en 2 Corintios capítulo 11. Y nos dice la palabra de Dios en los versículos 13 al 15. Entonces dice así la palabra: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí la palabra disfraz o disfrazan se menciona 3 veces. Dice que hay falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que no son, pero que aparentan serlo. Se disfrazan. Aquí dice que también el diablo se disfraza como un ángel de luz. Pero no es un ángel de luz, es un demonio. El diablo, el Señor lo reprende. Pero también dice que los ministros del diablo se disfrazan como ministros de justicia. Aquí habla de un disfraz. Y esa palabra que usa aquí es metaschematizo. No soy experto en griego, tengo mis libros y estudio. Pero esa palabra habla de una apariencia externa. Meta es cambio. Como metamorfosis, cambio de forma, pero metaschematizo es cambio externo. ¿Cuántos me están escuchando? Y lo traducen, usted sabe que como se tradujo al español, pues tenían que buscar palabras afines. Entonces los traductores le colocaron disfraz. Porque es un cambio externo, pero no es un cambio real. Es un cambio aparente. Es un disfraz. Aquí hay varios hermanos que trabajan con la policía.
Yo me puedo disfrazar de policía, pero me van a escribir pronto porque estoy muy gordo. Entonces, no, usted no puede. Yo me puedo disfrazar de bombero, pero yo no tengo el entrenamiento de bombero, no tengo las capacidades que ellos tienen, no tengo la autorización para hacerlo. Sería un falso bombero. ¿Sí me hago entender? Me puedo disfrazar de algo, pero no lo soy. Muchos se disfrazan de cristianos, pero no lo son. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? No un cambio externo. Como estudiábamos hace semanas, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es decir, algo aparente, algo que se ve, pero que cuando va al fondo no es verdad. Están haciendo que cuando la policía lo detenga, que usted puede pedir la cédula, la identificación. Estaban diciendo una información de esto, para saber quién era un verdadero y quién no era. Porque hasta han usado uniformes y han hecho cosas tremendas no siendo de la institución. ¿Me hago entender? Entonces lo que quiero, para no dilatar tanto este punto, es que lo que Dios quiere hacer no es solo un cambio aparente, externo. Dios no nos disfraza, Dios nos viste como lo que somos, hijos de Dios. Amén. Entonces es una metamorfosis. Es decir, primero un cambio interno, un cambio de carácter. ¿Y qué es lo que Dios está procurando en nosotros? Un cambio en la médula de nuestra personalidad, un cambio profundo. Es decir, que seamos verdaderos cristianos en lo más profundo. Porque el cristianismo empieza desde lo más profundo. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces es un cambio de carácter, un cambio en el carácter tremendo. Entonces esa es la lucha del cristiano. Señor, ayúdame con esas malas intenciones, con esos malos pensamientos, con esas malas actitudes. Ayúdame con lo que yo soy por dentro. Porque si solo estamos trabajando que la falda, que el que se pinta, que no se pinta, o que se ve bien como canta o como predica, pues estamos muy mal, porque solo estamos haciendo un show. ¿Cuántos me están escuchando? Se requiere un cambio adentro. ¿Cuántos queremos ese cambio por dentro? Señor, transfórmame por dentro, con tu palabra, con tu espíritu. Eso es lo que Dios quiere, un cambio por dentro. Pero el cambio interior se refleja externamente, o sea, la conducta. Lo que nosotros somos, eso hacemos. Entonces, mire lo profundo que es la vida cristiana. Es un cambio por dentro que se refleja en lo externo, en nuestros tratos de negocios. O sea, que no vamos a robarle a la persona. En nuestra cuestión laboral vamos a ser honestos con lo que nosotros hacemos laboralmente. Vamos a ser justos con los que les debemos el dinero, vamos a pagarles. Vamos a ser justos como padres, vamos a ser padres amorosos, padres que damos ejemplo. Las esposas van a ser mejores esposas. Un cambio real. Mire, si ese cambio real hay, primero nosotros seremos diferentes, nuestra familia, la sociedad y Colombia. Es algo que Dios está buscando, un cambio interno y un cambio externo. Es decir, carácter y conducta. Algo profundo. No solo un vestido de apariencia. ¿De acuerdo? Por eso también recordamos 2 Corintios 3:18. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que somos transformados de gloria en gloria. Es decir, es algo progresivo. Es algo progresivo. Es decir, cada día debemos mejorar. ¿Cuántos me están escuchando? Es algo progresivo. En la vida cristiana no hay bíblicamente que usted pare. Diga, ya, aquí me quedé, ya no avanzo más. No. Sino dice que va de gloria en gloria. Pero usted ve hermanos que van creciendo para atrás. O no creciendo, sino van retrocediendo. Van retrocediendo y cada vez retroceden más, pero no avanza. Lo que pasa es que retrocede. Tenemos que reflexionar. ¿Cuántos estamos aquí? Tenemos que decir, Señor, lo que pasa es que yo retrocedo más, cada vez me parezco más a un inconverso. ¿Qué está pasando conmigo? Mis hábitos, mis costumbres cada vez son más paganas. ¿Qué está pasando conmigo?
no es condenación, pero sí reflexión. Señor, no puedo seguir descendiendo. Tengo que empezar a recuperar el terreno perdido y tengo que volver a crecer en Dios y volver a esos niveles que antes tenía, pero superarlos hasta llegar a la plenitud. Es decir, que lo mejor está por venir. No, pero digan algo, digan algo. Lo mejor está por venir. Hay cosas mejores al futuro. Cada vez de gloria en gloria. ¿Cuántos están de acuerdo? Ir mejorando, ir avanzando, ir desarrollando, ir creciendo en esa relación con Dios. Pero es un proceso. Entonces hay dos cosas. Usted no se puede desanimar como algunos hacen y dicen, pues yo llevo en la iglesia tanto tiempo y yo no avanzo nada. Y dice, me equivoqué, este no es mi lugar, mejor me vuelvo al mundo. Algunos dicen así. Pero usted no se equivocó, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito con usted. Algunos dicen, yo no sirvo para cristianos, ¿yo para qué me metí en esto? Yo como que mejor echo para atrás. No, esto no es de los que retroceden, sino de los que perseveran para salvación del alma. Entonces no esté pensando diciendo, no, pues yo ya no sigo el evangelio. Pues al contrario, más bien diga, Señor, aunque he fallado tanto, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Retome las fuerzas, retome nuevo ánimo y dígale, Señor, voy a vencer. Y todo lo que ha sido para mí un pecado y una maldad, lo voy a superar contigo, paso a paso, contigo, día a día, contigo voy a vencer hasta llegar a la plenitud. Levántate, sé valiente, Dios está contigo. El Señor te dice, levántate y sigue adelante. El Señor te va a dar la victoria. Porque quizá alguno escucha este mensaje y dice, entonces ya hasta hoy fui cristiano. No, ¿cómo así que hasta hoy fui cristiano? Recibe nuevas fuerzas, levántate porque el Señor te ayudará, pero pon de tu parte. Es decir, esfuérzate, pon de tu parte. No te pueden cambiar el pañal teniendo 30 años de edad. Hay que esforzarse y hasta donde tú puedas, hazlo. Y cuando tú no puedas, Dios te va a ayudar. Y la iglesia también, tus líderes te van a ayudar. Pero esfuérzate, vamos hacia adelante. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveramos para salvación del alma. Que ninguno diga, pues yo me aparto, yo retrocedo. No, no estamos para eso, estamos para avanzar hasta ver la gloria de Dios con la ayuda del Señor. ¿Cierto que sí? Y la otra postura es de los que dicen, pues, unos se apartan y otros dicen, pues así yo me quedo y no hago nada más, hasta aquí llego. No me diga más, diga todo lo que quiera, pero de aquí no me muevo. Eso es mucho conformismo, porque usted teniendo ante usted el futuro, un futuro glorioso, algo maravilloso que usted tiene, y por querer ser así toda la vida, y sigue así toda la vida, y dice aquí me quedo, y aquí me quedo, y aquí me quedo, y no avanzo más, usted se perjudica. Dígale, Señor, hasta ahora he querido quedarme hasta aquí, pero el Señor le dijo a Elías, Elías, levántate y come, porque largo camino te queda. Hermano y hermana, largo camino nos queda. Hay que seguir perseverando, hay que seguir avanzando. Levantémonos en el nombre de Jesús, seamos restaurados en el nombre de Jesús. Que el Señor restaure nuestras vidas. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos conforme el Señor es santo. ¿Cierto que sí? Veamos algunos versículos y vamos concluyendo en esta hora. Mateo 5:48. ¿Cuántos estamos aquí? Mateo 5:48 dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que tenemos que seguir adelante, a la perfección. Seguir, no a decir ya no más, de aquí no me muevo. Hay que seguir. Colosenses 1:28 dice la palabra de Dios, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y por supuesto a toda mujer. El propósito del ministerio es presentar perfecto en Cristo Jesús a toda persona. Que la persona siga madurando, siga creciendo, siga avanzando hasta que lleguemos a la perfección.
Por eso también el capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios. Os saluda Epafras. Mire la oración de un líder espiritual. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en mis oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Que debemos orar por los hermanos, primero que estén firmes, pero segundo que sean perfectos y tercero que sean completos. Es decir, la oración es: Señor, que estos hermanos avancen más en Dios, que estos hermanos sean cada vez más parecidos a Cristo, que estos hermanos sean gigantes de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Avanzando, creciendo, desarrollando. Dice que Epafras oraba para que estuvieran firmes, para que fueran perfectos y para que fueran completos. Es decir, esa era la oración de ese siervo de Dios. Es decir, que hay que avanzar, hay que crecer, hay que desarrollar. Esta palabra perfecto en estos textos, sí, es la palabra teleios. En el griego precisamente, aquí se dice perfecto, pero lo que está diciendo de esta palabra es precisamente que llega a la madurez, que llega a estar, que llega a estar completo, a estar en pleno desarrollo. Esa es la palabra perfecto. O sea, una persona que ha alcanzado la madurez, el potencial y ha desarrollado. Y la usaban cuando una mujer estaba embarazada. Cuando la mujer estaba embarazada y el bebé estaba creciendo en el vientre, cuando el bebé llegaba a los 9 meses decía: este bebé está teleios, o sea, está perfecto, está maduro, ha crecido a lo que debe crecer, a la plenitud que debe tener. O sea, que sus manitos han crecido, que su corazón se ha desarrollado, que su cerebro se ha desarrollado, que todo su organismo se ha desarrollado, ha cumplido los 9 meses, está teleios, está perfecto para nacer. Y entonces nace, porque llegó el proceso de estar completo en su proceso de gestación. Lo mismo lo usaban, la palabra teleios para ser perfecto, es cuando un niño crecía y llegaba a la estatura de un adulto. Y decía: ha llegado a la plenitud de su estatura, teleios, ha llegado a la perfección. O sea que no se quedó pequeñito, sino que creció. Y eso nos está explicando que Dios quiere que nosotros vayamos creciendo y no nos quedemos pequeñitos toda la vida. Bueno, hay unos que no crecimos mucho físicamente. Pero cuando un bebé nace, pues él es pequeñito, ¿cierto? Y él toma tetero y cuando tiene unos meses dice agú, agú, no más. Y empieza a gatear y todo eso. Pero ¿qué tal usted tener un niño a los 10 años que dice agú, agú, gatea, no camina y hay que cambiar el pañal? A ver, pensémoslo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué siente usted como padre? ¿Qué siente? Y si el muchacho llega a los 15 y a los 20 y está en las mismas, pues usted lo sigue amando porque es su hijo, pero a usted le duele. A usted le duele que no avance. A usted le duele que él no llegue a cumplir esa madurez que debe cumplir con los años que va pasando. Que cuando le tocó caminar, camina. Que cuando le tocó hablar, habla. Que cuando ya puede comer, lo hace. Porque eso es crecimiento, eso es desarrollo, hasta que llega a una plenitud. A Dios le duele cuando tú te rehusas a avanzar en lo que Dios tiene para ti. Y aunque te sigue amando, le da dolor y dice: este hijo se quedó retrasado, este hijo no quiere crecer, este hijo toca tratarlo como a un bebé toda la vida. Eso le duele a Dios. Pero Dios quiere que nosotros lleguemos a esa madurez, a esa plenitud. No hagamos dolerle el corazón a Dios con nuestra actitud de quedarnos como bebés. Tenemos que esforzarnos, decirle: Señor, tú me has dado un potencial, así como cuando el niño le ven unas habilidades de nadador, le ven unas habilidades de atleta, le ven unas habilidades musicales. Entonces ponen a los niños a estudiar piano a los 4 años de edad. ¿Cuántos me están escuchando? Y cuando esos niños llegan a los 10 años ya son unos expertos en el piano.
porque sus padres vieron en ellos un potencial. Dios ha visto en ti potenciales grandes. Dios ha visto en ti rasgos de mucha bendición. Y Dios quiere llevarte a que tú crezcas, a que tú avances, a que tú desarrolles. Dios quiere formar tu vida en Cristo Jesús. No te rehúses. Eso le trae dolor al corazón de Dios. Dile: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Te voy a buscar todos los días. Voy a meditar tu palabra. Me voy a llenar de ti. Voy a ayunar. Voy a hacer vigilia. Voy a congregar. Voy a hacer los procesos. Pero que nadie se quede estancado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sino que vayamos avanzando, vayamos desarrollando, hasta que lleguemos a la perfección, a ser ellos, es decir, completos, maduros, sin que nos falte algo. Esto también es similar cuando se construye una casa. Y cuando usted dice: esta casa está completa, o sea, está telellos, o sea, está completa, ha llegado a la plenitud de la casa, quiere decir que tiene su techo donde es, tiene el piso donde es, tiene las tuberías del agua donde es, las tuberías de la electricidad donde están, donde deben estar. Tiene, por supuesto, sus columnas. Y llega, pero no se quedó en obra negra, ni en obra gris, ni en obra negra, ni en obra gris. La pañetaron, la pintaron y quedó linda esa casa. No le falta nada. Tiene hasta aire acondicionado, ¿qué les parece? Y además es una casa inteligente. Es una mansión, es algo hermoso. Eso quiere hacer Dios con nosotros. Dios no quiere que nos quedemos como esas casitas de Paroy que hay por allá en ciertos barrios. Que las tejas son de lata. El piso es de tierra y es una crisis, no hay agua y no hay electricidad. Así es la vida de muchos cristianos. Se quedaron en esa ruina. Dios quiere que avancemos en el Espíritu y Dios nos vaya transformando de gloria en gloria hasta que seamos perfectos. ¿Cuántos queremos eso en nuestra vida? Pero eso requiere participar. Eso requiere que nosotros digamos: heme aquí, Señor, ayúdame. Y disponer el corazón, disponer el corazón, disponer el corazón. Hay una promesa en Filipenses 1:6. Dice la palabra: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dios empezó una buena obra. Él la perfeccionará. Pero pongamos de nuestra parte. Y en nuestra oración digámosle: Señor, no me dejes quedar enjuto, no me dejes quedar estancado, no me dejes quedarme en el atraso espiritual. Sigue obrando en mí, sigue obrando en mí, sigue obrando en mí, sigue obrando en mí. Sigue haciendo esa obra, como dice tu palabra, que tú me perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Sigue obrando en mí. Tenemos que decirle al Señor: sigue, no quites tu mano de mi vida. Sigue trabajando en mí, sigue transformándome. No me dejes en mi propio camino. Porque a veces Dios deja a sus hijos que sigan su propio camino. Dice: yo lo quiero ayudar, yo lo quiero ayudar. Pero usted siempre agarra su propio camino. Entonces dice: pues siga por su camino. Digámosle: Señor, no me dejes en mi propio camino. Endereza mis sendas. Ayúdame, Señor, a buscarte y a llegar a lo que tú quieres conmigo. Señor, sigue obrando en mi vida. Sigue obrando en mi vida. Sigue obrando en mi vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Veamos algunos versículos ya para terminar. El tiempo se ha ido. Leamos Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahí está la palabra así como. Tremendo, ¿no? En el capítulo 4, verso 32, nos dice la palabra de Efesios también: antes bien, sed benignos y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros. Entonces la primera porción dice: así como Cristo. Dice: y así como Dios lo hace, háganlo ustedes. O sea, como Dios es benigno, como Dios es misericordioso, como Dios es perdonador, así háganlo como Dios lo hace con ustedes. O sea que el modelo, ¿quién es? Cristo. El modelo también es Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, miremos el versículo 34. Ya estoy terminando. Juan 13, 34. Observemos allí donde nos dice la palabra de Dios respecto a esto. Gracias a Dios. ¿Qué dice este versículo? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Entonces, como Cristo nos amó, también nosotros debemos hacerlo. Capítulo 13, versículo 14 y 15.
Si pues yo, el Señor y el Maestro, os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. O sea, el servirse unos a otros, servir como Cristo nos ha servido a nosotros. Tremendo el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿es cierto que sí? Entonces el modelo es Dios, el modelo es el Señor Jesús, cada día avanzar. Dice Filipenses 2:5, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que debemos tener el sentir de Cristo. Pero también dice 1 Corintios 2:16 para los que anotan, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces debemos tener el sentir de Cristo, pero debemos tener también la mente de Cristo. Y 1 Juan 2:6, a los que anotan, dice que debemos andar como Él anduvo. Entonces todo se centra en Dios, se centra en el Señor Jesucristo, es nuestro modelo, y nos está instando a avanzar, nos está instando a crecer, nos está instando a desarrollar. Vamos a orar y le damos las gracias a Dios. Bendito Padre que estás en el cielo, si podemos estar en pie, les invito. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria y te bendecimos, Señor. Muchas gracias, Señor, por este día, Señor. Muchas gracias por esta hora, Padre. Te damos las gracias, te glorificamos y te reverenciamos. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Oh Padre, perdónenos, Señor, cuando hemos echado hacia atrás, cuando hemos vuelto atrás a la vida antigua. Señor, ayúdanos, ayúdanos. ¿Cuántos le clamamos a Dios que nos ayude? ¿Cuántos queremos ir hacia adelante? ¿Cuántos queremos avanzar? Yo quiero decirle, no pongamos la música. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes, hermanos, y también para mí, levantémonos en victoria. El enemigo te dice, ya no tienes nada que hacer, ya tú eres así, ya estás muy viejo, ya loro viejo no aprende nada. No, hermano, renuévate en el Señor. Dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, que la palabra renueve nuestra forma de vida, cierto que sí, para que seamos transformados. Digámosle al Señor, renuévame por tu palabra, renuévame por tu palabra, renuévame por tu palabra. Y que el Señor nos ayude en todos los aspectos, cierto que sí, en todos los aspectos de la vida. Y digámosle, Padre, renuévame, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ayúdame, Señor. De esto se trata, hermanos, que Dios sea obrando. ¿Cómo nos renueva el Señor? Por la palabra, recuerde, por su palabra. Usted tiene esa Biblia. Empieza a meditarla, empieza a leerla y dígale, Padre, aquí está esta palabra, es mi modelo, es mi ejemplo, tu palabra. Es la meta que tú me has puesto. Ayúdame, Señor, ayúdame, Dios, transfórmame, transfórmame. Oh, gloria a Dios, esté orando. Mire, hermanos, cuando empezamos a ser transformados a la imagen de Dios, muchos problemas se van a ir, enfermedades se van a ir, problemas económicos se van a resolver, problemas de familia se van a resolver, muchos enredos que nosotros hemos tenido van a arreglarse, van a ser quitados, pero muchos conflictos van a ser solucionados. Gloria a Dios, sin usted estar peleando contra el diablo, porque muchas veces el diablo ha tenido ventaja sobre nosotros por nuestra mala forma de vivir, pero cuando nosotros empezamos a arreglar el estilo de vida desde adentro hacia afuera y empieza a cambiar nuestra vida, las fuerzas del diablo se van rompiendo, las fuerzas del diablo se van rompiendo, las ataduras diabólicas se van rompiendo, gloria a Dios, se van rompiendo esas ligaduras, se van rompiendo esas ataduras en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, ayúdame a avanzar cada día, que se rompan los yugos, que se rompan las cadenas, en el nombre de Jesús. Muchos demonios se van a ir, muchos demonios van a soltar tu vida, van a soltar el ambiente de tu familia, va a darte el Señor victoria. Padre, gracias, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Dios mío. Rogamos que nos ayudes a crecer, Padre, a llegar a esa perfección que dice tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a que se forme ese carácter, esa imagen, Señor,
Dios mío, que se derribe todo lo que es malo, que se derribe todo lo que es malo y construye lo que hace falta, Señor. Como en esa casa que le hacen falta los pisos, como esa casa que le hace falta la reparación de las paredes, como esa casa que le hace falta ese arreglo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por hacer esa obra. Nos rehusamos, Señor, a quedarnos como estamos. Hay más, hay más, hay más. Hay más, Señor, gracias. Gracias, Señor amado. Ahí donde tú estás, dile, Señor, yo me rehúso a quedarme, Señor, con todos esos errores que hay en mí. Rehúso en el nombre de Jesús. Dame fuerza, Señor. Dame fuerzas y así como esa criatura está luchando para romper ese capullo, así empieza a esforzarte. Empieza a esforzarte y a decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a vencer. Ayúdame a esforzarme, Señor, en la oración, en la palabra, en la obediencia, Señor. Ayúdame a mejorar. Ayúdame a mejorar, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú estás conmigo. Oh, gloria a Dios, cada uno que está allí. El Señor le está mostrando cosas que hay que superar. Dile, Señor, ayúdame a superar esto. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Padre. Te damos la gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, rogamos que tu palabra nos transforme. Rogamos que tu palabra no caiga en tierra árida, sino que haya una buena tierra. Que nuestros corazones sean buena tierra.